Jesús, el temor de Dios. Padre, entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, el temor de Dios. Nos dice el libro de Proverbios, mis amados, capítulo 2, del 1 en adelante. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Este, mis amados hermanos, es un pasaje maravilloso. Un pasaje con el que el Señor nos exhorta a guardar siempre su palabra, para que la vivamos de todo corazón, en espíritu y en verdad. La palabra de Dios nos enseña que cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Nunca pasará. El enemigo ha querido silenciar a los hombres de Dios en estos tiempos, pero ha hecho de todo, pero no ha podido silenciarlo, ni tampoco ha podido frenar el avance de los hijos de Dios. Porque Dios está levantando, mis amados, una generación de la cual en algún momento no se tenía ninguna esperanza. Pero solo Dios sabe que esa generación es la que va a romper todos los esquemas. Esta generación de adoradores, de apóstoles, de profetas, es la que va a levantar en alto, muy en alto, el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la que va a participar como pilar para llevar el avivamiento del Espíritu de Dios en los corazones de las personas, ahora en el final de los tiempos en el que nos encontramos. Damos gracias a nuestro Dios, porque nos ha permitido tener su palabra y nos ha permitido conocer del temor de Dios, el cual nos ha llevado al conocimiento de Él. Gracias, Señor, porque el temor de Jehová, como Él nos ha enseñado, es saber que estamos bajo el dominio, bajo el gobierno del santo, único y maravilloso Dios. Es saber de que Él está atento a todas nuestras acciones y que Él no dará por inocente al culpable. El temor de Dios, el temor de Jehová, es saber que un día Él juzgará con vara de hierro a todas las naciones y que cada persona va a recibir conforme a sus obras, así hayan sido estas buenas o hayan sido malas. El temor de Dios, el temor de Jehová, mis amados, es saber que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Todas. Dice nuestro Señor Jesucristo que no habrá una palabra, por sencilla, inocua que sea, que haya salido de nuestra boca, por la cual no tengamos que dar cuenta. Por todo, absolutamente todo
vamos a tener que dar cuenta. Pero para esto vino la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Para darnos, a los que caminamos en la fe de Él, de nuestro Señor Jesucristo, ser justificados por su sangre. Porque por medio de ella, de esa preciosísima sangre, nosotros todos los días, mañana, tarde y noche, lavamos nuestras vestiduras y nos presentamos ante nuestro Rey con vestiduras santas. Entonces en Él, los que caminan en Él y que día a día se esfuerzan por agradar al Rey y lavar sus vestiduras, siempre vamos a ser justificados. Por muchas quejas que el enemigo les ponga a nuestro Dios para quebrantarnos, para lastimarnos, para querernos hacer daño, Dios siempre le pondrá límites, porque Dios está mirando el esfuerzo que cada uno de sus hijos hace. Nadie sale de aquí corriendo a hacer lo malo, a hacer el pecado, nadie. Las circunstancias que envuelven a cada hijo de Dios los lleva a cada uno a cometer errores. Pero para eso murió el Santo de Israel en la cruz. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para comer del árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de vida? Jesús de Nazaret, el que nos ofrece vida eterna, porque eso es lo que ofrece el árbol de la vida eterna. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho a comer del árbol de la vida, del pan que descendió del cielo. Bienaventurado es para tener derecho a abrir las puertas en la ciudad. Ustedes sabían que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la santa ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Nos acercamos a Sión celestial. Es que la Sión celestial somos nosotros, en la perfección de nuestras almas. Cuando estamos en la mismísima presencia de Dios, estamos en la santa ciudad de Israel. Entonces, ¿cómo no vamos a caminar nosotros con el temor de Dios? Reverente temor, como cuando lo sintió nuestro Señor Jesucristo, cuando sabía que iba a ser colgado del madero. Porque sobre él reposó el temor de Dios. Nos enseña el libro de Isaías 11, del 2 al 3. El espíritu de temor es un espíritu, el temor de Dios es un espíritu. El que no lo tenga, pídaselo a Dios, que Dios se lo dará. Como todo lo que opera en el mundo, para hacer lo bueno y para hacer lo malo, son espíritus que te inducen a hacer lo bueno y espíritus que te inducen a hacer lo malo. El espíritu de temor habitó en nuestro Señor Jesucristo. Él recibió 7 espíritus: sabiduría, conocimiento, poder, temor de Dios, entre otros. Nuestro Señor Jesucristo, cuando fue bautizado y fue al desierto a ser tentado, en realidad no fue a ser tentado, el Espíritu Santo lo llevó para revestirlo de Él. A eso pues lo llevó el Señor al desierto, a revestirlo de su poder, a bautizarlo en su presencia ya. Uno de tantos bautizos que recibió nuestro Señor Jesucristo.
es sumergirse allá en la presencia de Dios. Estuvo 40 días y 40 noches. Y cuando tuvo hambre, descendió desde lo alto y caminó ya aquí en la tierra como hombre. Tuvo hambre y allí llegó la tentación. Porque cuando uno está allá arriba en la presencia de Dios, no hay forma de que el enemigo allá se pueda asomar. No hay manera de que se pueda acercar. No hay manera. Entonces el enemigo de la justicia espera que él descienda desde lo alto y que la fatiga de la carne, del cuerpo, se manifieste. Y allí es donde empezó a ser tentado nuestro Señor Jesús. Y le dice el enemigo, si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el enemigo quería ver el poder. Si es que era hijo de Dios, tenía que estar revestido de poder. Pero por el temor de Dios, Jesús de Nazaret no hizo alarde de poder, siendo el Dios. Es que es Él el supremo hacedor. Él fue el que hizo al querubín más hermoso que habitó en el cielo y que después se convirtió en Satanás. Que Jehová lo reprenda. Él fue el que lo hizo. Y está tentando a su hacedor. Y con toda humildad nuestro Señor Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y llega el Señor, permite. Óigame, esto sucede porque es que el mismo Dios lo permite. Que el enemigo lo lleve por allá a un pináculo y le digo, mira, todo esto que tú ves aquí, los reinos del mundo, todo esto te doy si tú postrado me adoras. Y el enemigo irreverente, sin ningún respeto por su hacedor, yo más bien tiendo como a pensar que él no reconocía a Dios en él. Él no reconocía a su creador en Jesús. Por eso fue que lo hizo matar. Porque si lo hubiese hecho, porque si lo hubiese reconocido, no se había atrevido. Lo menospreció. Se dio cuenta cuando Jesús murió y descendió a las profundidades, la gravedad de lo que él había hecho, pero ya no tenía el enemigo en reversa. Ya todo estaba consumado. Hecho está, como dijo nuestro Señor. Entonces, cuando el enemigo le dice a él, todo esto te doy si tú postrado me adores. Y dice el que merece la única adoración de los cielos, de la tierra y de todo lo que aquí hay, él con toda humildad le dice, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero es que él no le está dando respuesta no solo al enemigo que le está diciendo que le va a dar las riquezas para que postrado lo adore, sino que le está diciendo a él, póstrate ante tu Dios. Pero él no lo reconoció. No lo podía reconocer. Y fue tentado cuando lo llevó a lo alto del templo y le dijo, lánzate de aquí si tú eres hijo de Dios, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. Jesús era Dios, pero él no hizo alarde de su poder. Y con toda humildad le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo nunca entendió que le estaba diciendo, es que tú no puedes tentar a Dios, no tentes a tu hacedor. Al mismo tiempo que le estaba dando respuesta según lo que estaba escrito en la Biblia, en su palabra. Ustedes se imaginan si nuestro Señor Jesucristo cae en una sola de esas tentaciones que el enemigo le hizo. En una sola, pues la iglesia no existiría para comenzar. Estaríamos perdidos. Yo creo que no habíamos llegado acá a este
a este milenio, el año en el que nos encontramos. Ya Dios había destruido todo. Porque es que Dios hizo todo esto, fue para Él. Y si Él no lo iba a poder disfrutar, pues, entonces, ¿quién? Pero Dios es perfecto. Él conoce todo lo que iba a pasar desde el principio de la creación hasta el final. Cuando todos nos hagamos uno solo con Él en la santa ciudad de Jerusalén. Cuando todos seamos una sola entidad espiritual. Todo lo conoce. Entonces, lo que el enemigo haya hecho o dejado de hacer no afecta para nada el resultado de lo que ya Dios determinó. Así que damos gloria y honra a nuestro Dios. Que por más que el enemigo haga, tire y se rebusque para querer estorbar los planes de Dios, siempre se van a cumplir. Siempre se van a cumplir. No habrá obstáculo que el enemigo pueda poner a los hijos de Dios que no puedan ser derribados en el santo y poderoso nombre de Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra y Él nunca juzgó por lo que vieron sus ojos. Nunca. Ni tampoco por lo que oyeron sus oídos. Así le estuvieran contando a Él la verdad, Él siempre iba a saber si lo que le estaban diciendo era verdad o era mentira. Y no juzgaba por las apariencias. Porque Él sabía el origen de todas las cosas. Porque muchas veces la gente hace cosas que no quiere hacer. Muchas veces la gente hace cosas a las cuales se ve forzado a hacer. Las mismas circunstancias. Y Dios, que estaba en nuestro Señor Jesucristo, lo entiende. Eso. ¿Cómo será la misericordia de nuestro Dios tan grande? Tan grande que aunque mucha gente lo tiene a Él como un Dios terrible, castigador, no conocen el corazón de Dios. Que nos ama tanto que nos entregó a su único Hijo para que muriera por nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados. Y Él sufrió todo lo que nosotros nos merecíamos en la cruz. Todo lo que nosotros nos merecíamos, lo sufrió Él. Dice el libro de Hebreos 5:7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, al Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, el temor de Dios estaba en Jesús. Y Él lo tenía en cada célula de su cuerpo, desde la cabeza, desde el último pelo de la cabeza hasta la planta de sus pies. El temor de Dios. Por eso Él nunca cometió pecado. Nunca. Él se enojó, regañó, exhortó. Y nunca pecó. Porque conocía sus límites, hasta dónde Él podía llegar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 128 del 1 al 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Bienaventurado. El que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Bienaventurado serás. Porque no todo el que se esfuerza por alcanzar sus sueños
va a poder disfrutar de sus sueños, supuestamente cuando ya los alcance. Pero nosotros los hijos de Dios no, porque a nosotros los hijos de Dios nos da la bendición que no añade tristeza y es la que enriquece. La bendición que viene de parte de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces Dios, que nos ama, nos da el don para disfrutar de la bendición. Por eso nosotros disfrutamos un helado con la familia, una tarde que salgamos a esparcir un rato con ellos. Lo podemos disfrutar. El malo no tiene tiempo para eso, porque anda ocupado en hacer maldad o anda ocupado esperando con temor que vengan por él. O vive en amargura. Pero damos gracias a nuestro Dios, porque Dios ha sido maravilloso con cada uno de nosotros, sus hijos. Y nos esforzamos, aunque no hemos derramado ni una gota de sangre, lo que Dios quiere es que nos esforcemos. Dice el libro de Hebreos 12, del 4 al 5, y hasta el 6 creo. Porque aún no habéis resistido hasta la carne, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Claro, la primera forma en la que el Señor nos exhorta es cuando el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y nos dice: hijo mío, fulano, la embarraste. Nadie puede decir que el Espíritu Santo no le habla a su conciencia, porque es el primero que nos convence de pecado. Y si vamos a leer su palabra que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, siempre nos va a hablar con la palabra justa y precisa para cada momento de la vida que estemos viviendo. La palabra de Dios. Entonces siempre vamos a ser reprendidos por la palabra de Dios, exhortados, porque todo es para bien. Porque el Señor, el que ama, disciplina, dice Hebreos 12, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso a la final, mis amados, muchos hijos de Dios se enferman. ¿Saben por qué? Porque sus pecados a la final lo alcanzan. Siempre los pecados, las malas habladas, lo que hicieron mal en el pasado, lo alcanzan. Porque es como una suma de todo, de muchas cositas, hasta que al final todo se suma allí. Y se manifiesta exteriormente en lo físico, en el cuerpo. Y aparece la enfermedad. Pero ahí está el poder de Dios para sanarnos también. Entonces, la disciplina nosotros no la podemos olvidar. Por eso Dios dice: si tu hijo se porta mal, azótalo con vara, que él de eso no se va a morir. Entonces usted castiga a su hijo. Ya no se puede castigar con vara. A mí nunca me dieron con vara, pero me castigaban y fuerte. Y cuando a uno lo castigan siendo niño, uno se llena de un temor. Y es el temor al castigo. Porque uno sabe que si siendo niño hace lo malo, entonces lo van a castigar. Y así mismo hace Dios con sus hijos. Por eso, si cada hijo de Dios hace lo malo y no se arrepiente, espero que tarde o temprano van a llegar las consecuencias. Hombre, yo diría que mientras más rápido, mejor, para ponernos más a cuenta con el Señor. Mientras más rápido, mejor. El temor de Dios
mis amados, puede calificarse como un reconocimiento, como una reverencia a su majestad, para no faltarle a su santidad. Me lleno de temor. Para no faltarle a la creación de nuestro Dios, yo me lleno de temor. Es como el temor de Dios, el reconocimiento de su gloria, de su santidad y su poder en nuestras vidas. Nosotros no merecemos tantas cosas malas que hicimos en el pasado, no merecemos estar aquí. Pero a Dios le plació coger estas vasijas de barro y ponerlas por cabeza y no por cola, a pesar de lo que somos. Vasijas de barro. El temor de Dios, mis amados, es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Si tú tienes conocimiento de Dios, tienes que saber qué hacer con Él. Porque si no sabes qué hacer con Él, entonces no eres inteligente. Mucha gente dice, sí, Él es temeroso de Dios. Él es temeroso de Dios, pero hace unas cosas. Entonces no es inteligente. Porque el temor de Dios no es conocer el nombre de Dios. El temor de Dios es saber que todo lo que uno haga va a tener consecuencias. Eso es el temor de Dios. No todo lo que se nos ofrece a nosotros en el camino, nosotros podemos echar mano. Tenemos siempre que contar con Él. Señor, si tú quieres, si es tu voluntad, Señor, si no, cierra la puerta. Pero hay situaciones en las que Dios permite que uno entre. Y cuando uno entra, ha faltado, de alguna manera, al temor de Dios. Porque el temor de Dios, mis amados, viene como consecuencia de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras fuerzas, cuando hacemos las cosas en nuestras emociones, el Espíritu Santo va a respetar tu decisión siempre. Y Él te diga, es necesario, dice el Espíritu, que aprendas esto que tienes que pasar. Y de alguna manera, hasta el mismo Espíritu Santo endurece el corazón de uno, porque es necesario que uno viva ciertas situaciones. Que son necesarias según el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Así que nosotros damos gracias a nuestro Dios, porque nos ha dado el regalo más grande que podemos tener. Es el Espíritu Santo en nuestros corazones. Es el Espíritu que está edificando morada para nuestro Dios cada día. Es el Espíritu que nos ayuda Él a nosotros, porque si Él no edifica la casa, en vano nosotros trabajamos. Es el que nos ayuda para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Sin la acción del Espíritu Santo no tenemos nada, nada, nada. Nosotros somos el templo de Dios.
El Espíritu Santo habla siempre a nuestras vidas. Él habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Él nos persuade a hacer las buenas obras, lo que es bueno y correcto delante de Dios. Porque cada uno a estas alturas ya sabe qué es bueno y qué es malo. Sabe hasta dónde son nuestros límites. Pero con todo y eso, el pueblo de Dios lo hace. Pero ahí está la bondad de nuestro Dios. La sangre del Cordero, siempre, que nos permite ser lavados cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado. Por eso es que llegamos ante nuestro Dios arrepentidos y confesamos nuestros pecados. Y es quitado de nosotros la mancha del pecado por la sangre del Cordero. Y de esa forma es que somos perfeccionados. Mis amados, el temor de Dios nos lleva a nosotros a tener una vida en santidad. Eso hace el temor de Dios, porque uno no quiere desagradar al Rey, al que entregó su vida por nosotros en la cruz, que derramó su sangre. No queremos que nuestro Dios se contriste con nosotros. El temor de Dios, dice en Proverbios 8:13, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrecerlo. No ser arrogante. No ser soberbio. No caminar por sendas oscuras. Mantener una boca limpia. Hay personas que viven con mucha negatividad. Son bocas perversas. Uno tiene que limpiarse de esas cosas. Porque sienten una emoción negativa, inmediatamente la expresan. La expresan. No tienen que expresar lo malo, porque es el diablo, el enemigo, el que los induce. Usted tiene que ponerle freno a la mente. Todas las cosas que se le vienen no se dicen. Hay que tener un freno, un stop. El temor de Dios, porque hay consecuencias. Nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Libres del pecado, libres de la esclavitud. Todo nos es permitido, pero no todo conviene. Todo se nos es permitido, pero no todo edifica. Todo se nos es permitido, pero uno no se debe dejar dominar por nada. Uno tiene que tener freno. Ese es el temor de Dios. Si usted no lo tiene, mi amado, pídaselo a Dios. Primera de Corintios 10:23. Dice el libro de Proverbios 16:6 que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Porque el temor de Dios es manantial de vida para apartarnos de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová,
Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí me quiero detener un poquito para contarles un testimonio, lo que viví en esta última semana. Dios me permitió contarles a ustedes que aunque Dios ha grabado su palabra en mi corazón, me ha gustado escuchar a los santos de Dios, a los siervos de Dios de otras iglesias. Pero a mí ya Dios me puso límite con eso, ya me puso freno. Y hacía mucho tiempo me había puesto freno. Pero ahora con esta cuestión de las plataformas y de pronto de la relevancia que tuvo pues los auges de las redes sociales, pues se abrió nuevamente esa puerta y la curiosidad, ¿no? No quiero justificarme, porque al fin y al cabo todo fue decisión mía. Y volví otra vez a mirar a los hombres de Dios, y Dios lo permitió un tiempo, y Él lo permitió para que yo confirmara que todo lo que Él nos había enseñado acá era verdad. Cuando ya Él me mostró que todo era verdad, ya Dios me dijo, bueno, ya está bueno, ahora eres tú conmigo, yo te voy a enseñar de aquí en adelante todo lo que tú quieras aprender. Entonces cada vez que yo miraba a esa gente, a los hermanos, yo sentía la opresión en mi cuerpo física. Cuando yo solté eso, se fue la opresión. Y solo Dios me permite escuchar las prédicas de un siervo de Dios. Él es un maestro de la palabra, no es pastor, maestro. Entonces yo lo escucho a él, descargo el archivo y en la pantalla donde aparece el archivo que yo voy a descargar de él, hay unos archivos que hay otro video, como de casi 2 horas, que hablan de la profecía del final de los tiempos. Y bueno, no he visto nada de profecía este año. Vamos a ver qué pasa. Y lo descargué. Y escuché la enseñanza del maestro, muy edificante. Y en mi nota con el Señor, intercediendo cuando el Señor me movía en el Espíritu a hacerlo, su presencia, hasta que llegó el día que yo vi ese video. Vi 40 minutos en la mañana y vi 40 minutos en la tarde. Porque esos videos tienen una introducción que hace como un breve resumen de lo que se trata el video, y hablaba de los tiempos finales, de las profecías, del Apocalipsis, del Anticristo y todo ese cuento. Hasta ahí pues todo bien. Pero cuando yo empiezo a mirar el video y me doy cuenta de que es una reunión que le hacen a ellos, es una entrevista de un youtuber mexicano le hace a ellos, a un grupo de personas que son brujos y satanistas. 4 eran ellos. Y yo dije, bueno, ¿aquí dónde es que yo me he metido? Ahí mismo recuerdo la palabra que Dios me dijo que ya no perdiera el tiempo con eso. Porque cuando yo suelto eso, yo me la paso más tiempo con mi amado. Y yo empiezo a cubrirme con la sangre de Cristo, pero no paro, yo sigo, veo los primeros 40 minutos y oro, me vuelvo y me cubro otras veces, no sé cuántas. Y cuando salgo de trabajar vuelvo y miro el video ese otra vez. Otros 40 minutos. Me faltaban casi 40 minutos más, pero yo dije, no, yo ya no voy a mirar más. Ellos, las tinieblas y los servidores, los hijos de las tinieblas, conocen toda la profecía del final de los tiempos. Ellos esperan a su anticristo, que es el rey de ellos. Ellos lo saben y lo esperan y lo aclaman y lo adoran. Ellos lo esperan. Conocen los tiempos en los que todo eso va a suceder. Conocen tanto o más de lo que conoce la iglesia. Eso me permitió
el Señor saber de que esta gente está más preparada que muchos hijos de Dios, esperando los acontecimientos de los últimos tiempos. Pero la gente vive en otro mundo, vive dormida. Ya es hora de despertar. Y para resumir, no seguí viendo la parte final. Y yo oré por normal, me cubrí. Cuando me acosté, lo que normalmente hago. Cuando de repente en la madrugada me levanto con un pensamiento en mi mente de la ciudad donde estas personas viven. La ciudad, ni siquiera los nombres de ellos, que también pues, se lo grabó uno, que no son nombres, son seudónimos, que ellos se ponen o se los pone el enemigo. Y estas personas, y este sueño, pues no fue un sueño, el nombre de esta ciudad grabado en la mente, y yo siento en el espíritu que tengo que interceder por esa gente. Porque ya después, al otro día, que yo empiezo a investigar, me doy cuenta de que en esa ciudad le llaman la ciudad de los brujos. No les digo el nombre, pero así la conocen. Y si se llama la ciudad de los brujos, es difícil que allá haya una iglesia. Y me pone el Señor a interceder por esa gente. Y empiezo a interceder con la sangre de Cristo para derribar todo falso argumento del diablo que se ha levantado en esos hombres. Y al final termino profetizando que en ellos serán los instrumentos que Dios va a utilizar para crear las iglesias allá en su mismo pueblo. La misma gente que lo conoce. Fue una intercesión larga. No sé qué más me puse a orar yo ahí por ellos. Y también por el dueño, por el youtuber que así mismo como transmite en favor de las tinieblas, va a transmitir a favor de la luz, para que el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo sea conocido. Porque ese hombre tiene más de 1 millón de seguidores. Entonces, ¿qué pasaba con este video? Este video tenía un encantamiento, un hechizo, para que todos los que lo escucharan quedaran atrapados ahí en las garras del maligno y que buscaran los caminos de la oscuridad, porque ellos lo mostraban de una forma atractiva. Y con la sangre del Cordero fue derribado todo ese encantamiento, se consumió. Pues resulta que termino la oración ya. Yo dije, bueno, voy a seguir durmiendo. Y entonces me he puesto a dormir. Pero ya de ahí en adelante el Espíritu Santo no me dejaba dormir. Cada vez que yo me iba a dormir, me levantaba. Me estaba quedando dormido y el Espíritu Santo me levantaba. Y así pasó el tiempo. Y yo trataba de sostenerme, pues. Pero el sueño me vencía. Y al final me venció el sueño. Cuando sentí en sueño que llegó el enemigo de la justicia a defender lo que era de él. Yo me imagino poniéndole el quejas a nuestro Dios, al Rey, a nuestro Señor Jesús, poniéndole queja. Mira lo que hizo tu hijo. Nadie se estaba metiendo con él. ¿A él quién lo mandó que viera eso? Así que vengo a reclamar que me lo entregues. Y Dios dijo, no amigo. Él no es propiedad suya. Él ha sido comprado por mi sangre. Y Dios no permitió que el enemigo tocara mi vida. Entonces, al otro día, miren lo que pasó. Yo llego a mi trabajo, todo normal, no ocurrió nada extraordinario. O sí pasan cosas extraordinarias,
pero son tan naturales que ya uno las toma como normal. En el trabajo, almas ganadas para Cristo. Casi a diario un alma al menos. Casi, no digo todos los días, pero con mucha frecuencia ya en el trabajo Dios me permite ganar almas para el Rey, exhortar, dar una consejería a alguien. Cosas buenas. Entonces salgo del trabajo. Llego aquí a la casa, me cambio, me pongo la pantaloneta, el chori y salgo a comprar unas cosas que necesito. Y en esa salida me voy escuchando, óigame, ya Dios me había dicho que cuando uno sale de la casa, uno sale a la guerra. Y Dios me permitió enseñarles a ustedes que uno tiene que sumergirse en la sangre cuando uno sale de su casa. Pues no, yo cogí el celular, me puse manos libres y salí y me fui escuchando una noticia política de interés nacional. Y la fui escuchando porque como yo intercedo mucho por mi presidente, intercedo mucho por mi nación, entonces me interesaba saber la noticia. Y era como de 40 minutos. Y yo me fui caminando y regresé. Cuando yo venía regresando, me aparecieron los ladrones. Me robaron de una forma que yo hasta ahora no me lo explico, pero lo entiendo. Porque 15 días atrás, por ahí, el Señor me dio un sueño donde yo veía que yo abría la puerta, oiga bien, yo abro la puerta y las aguas se meten a mi casa. Eran aguas limpias, por cierto. Y que yo no podía pararlas, que sabía cómo pararlas, pero no podía yo hacer nada. Entonces, cuando yo estoy allí, en el momento donde me aparecen los ladrones, yo me acuerdo de eso. Que yo no, es decir, yo podía hacer algo, pero no hice nada, no me fluía nada, es decir, no tenía palabra en mi boca puesta por Dios para yo defenderme. Yo puedo decir, la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted aquí no me va a robar ahora. Yo no ando solo, mire la multitud de ángeles que andan al lado mío. Alguna cosa se le pudo haber ocurrido a uno, pero no sucedió porque estaba yo distraído, iba escuchando la noticia. No tenía mi conciencia elevada en lo alto donde normalmente tengo que estar. Entonces iba distraído. Uno no puede andar en la calle distraído. El Señor me ha enseñado de que uno tiene que hacer una sola cosa a la vez. Porque yo no puedo escuchar la noticia e ir sumergido en la presencia de Él. No, yo me sumerjo en lo que estoy haciendo. Entonces estaba comiendo noticia. Y me descuidé. Y hasta ahí le permitió el Señor al enemigo para conmigo. Me robaron, me llevaron lo que tenía en la billetera. No me pidieron la billetera, sino lo que tenía adentro, en dinero, se los di. Me pidieron luego el celular, ahí sí me dolió. Lo pensé y de allá me gritaba el otro, no te vas a hacer pegar un tiro. Yo pude haber hasta corrido, pero no lo hice. Porque yo, la verdad, nunca me sacaron un arma. Nunca. Yo pude haber corrido y tampoco lo hice. Qué cosa más extraña. Y le di el celular. Se perdió una prédica, 2 prédicas se perdieron allí que no había sacado para la iglesia. A alguien no le gustan las prédicas que damos aquí en esta iglesia. Ya sabemos a quién. Porque ha habido mucha guerra para nosotros poder sacar el mensaje cada domingo. Mucha guerra. Cuando no se va la energía, cuando no se iba el internet, cuando no mucho ruido en la calle. Demasiado. Pero no me extraña, porque por allá en una visión, no fue un sueño, en una visión,
después de haber peleado contra las potestades, me dice una de ellas, una de esas potestades, me dice, ahora te vas a enfrentar contra el faraón. ¿Quién es el faraón? El mundo, el príncipe de este mundo. Pero el faraón tiene unas características especiales, ¿no? Que Jehová lo reprenda. Entonces, esa es la victoria que Dios nos está dando en este tiempo. No sé cuándo se ha vencido el faraón, pero de una cosa sí estoy seguro, de que por la sangre del cordero va a ser vencido, y el faraón con todos sus carros van a quedar hundidos en las profundidades del Mar Rojo. ¿Sabe cuál es el Mar Rojo? La sangre del cordero. Allí fue que pereció el faraón. Allí fue que pereció el faraón. Entonces, esto que pasó aquí, mis amados, yo trato de contarle la experiencia, pero fueron muchas las enseñanzas que Dios me permitió aprender con eso. Me dolió el celular, más me dolieron las prédicas que se perdió. En ese celular estaban todas las alabanzas con las que adoramos aquí en esta iglesia al Señor, que esa es la otra. Mucha capacidad de almacenamiento tenía ese celular, así que el Señor en su momento dado lo va a reponer. Y le rogamos al Dios Todopoderoso que nos dé un equipo en mejores condiciones, y ojalá y sea un equipo que nos sirva también para nosotros poder guardar las prédicas, todo, dejarlo allí, que ese dispositivo no se mueva de aquí de la casa. Que yo salga a la calle con mi celular personal y no sacarlo más en la calle, créanlo. Que si antes no lo sacaba, ahora sí que menos. Amén. Así que damos gloria y honra a nuestro Dios. El temor de Dios. Si yo hubiese tenido el temor de Dios, sabía, en ese momento, sabía de que yo esa noticia no la podía escuchar en la calle. Pero si hubiese tenido el temor de Dios, sabía que no había tenido por qué mirar ese video de los satanistas y de los brujos. Entonces, a mí, la verdad, me salió barato. La retaliación de las tinieblas me salió barato, porque no tocaron mi vida, no tocaron mi salud, solo se llevaron eso, y eso no es nada. Me hizo falta mucho, sobre todo el equipo para el trabajo, porque ahí estaba toda la información del trabajo. Tuve tropiezos, pero Dios mandó la ayuda idónea también allá. No me dejó solo. Amén. Es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Son el pago de la humildad y del temor de Jehová. Cuando hay que agachar la cabeza, hay que agachar la cabeza con humildad, y uno saber cuándo ha perdido. No todas uno se las puede ganar. No todas uno se las puede ganar. Así el otro quede jactándose de la risa y diga: ja, 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 mira lo que le hice. Hay que saber perder cuando hay que perder. Porque Dios en su palabra dice que Él multiplicará por 7 veces lo que el enemigo le ha quitado a sus hijos. Porque de Él son las riquezas. De Él son todas las riquezas. Dice el libro de Eclesiastés 12, del 13 al 14. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mis amados, el temor de Dios, para terminar,
es tener presente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El temor de Dios, mis amados, es ser agradecido con el Dios de la gloria. Eso es el temor de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo es nuestro temor. Porque vivir sin Él causa pánico, horror. ¿Me comprenden? Esto ha sido palabra de Dios. Amén.